Bienvenido al podcast Siempre en Movimiento, donde abordamos temas relacionados con el rendimiento humano, el entrenamiento, la salud y el bienestar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Este es un capítulo especial que da inicio a una serie de capítulos. Hasta el momento no tenemos la idea exacta de cuántos capítulos van a ser. Podrían ser desde 3 capítulos hasta 6 capítulos. Sí sabemos que vamos a tener algunos especiales. Y en este caso es el primer capítulo junto al doctor y kinesiólogo Nicolás Maragaño, que vamos a hablar sobre el dolor. Y esta serie de capítulos se va a llamar Tratando de entender el dolor. La idea es que personas desde la kinesiología, pacientes, entrenadores, conozcan un poco más de lo que significa el dolor. Lo que vemos en el capítulo es bastante profundo, pero también tratamos de hacerlo un poco más llevable hacia la población general, y también tratamos de darle la posibilidad de que las personas que no son del área de la fisioterapia, son del área más de la medicina, también puedan acoger estos conceptos y educarse en relación a esto, porque lo que nos dice la experiencia es que falta muchísimo en la gran mayoría de las carreras en entendimiento del dolor. Este capítulo está dividido principalmente en 2 partes, donde hablamos sobre la evolución en la comprensión del dolor, explicar algunas modulaciones del dolor y la neurociencia, y finalmente terminamos con algo sobre el lenguaje, eso unido con la neurociencia. Cómo nosotros a través del lenguaje como clínicos y tú mismo quizás como paciente con tu propia diálogo interno puedes generar entonces mensajes que no sean nocivos y mensajes que sean mucho más hacia la resiliencia, que es la realidad que sabemos sobre el ser humano, que es bastante fuerte y que es bastante menos frágil de lo que la biomecánica algunas veces justifica. Por eso las ciencias del dolor todavía está todo en pañales, pero de lo que sabemos es bastante contundente y los resultados son impresionantes. Cabe señalar que toda esta información que van a estar saliendo en esta serie de capítulos va a estar siempre a modo de resumen y además con todas las referencias dentro del enlace que está en la descripción. Llegan directamente a mi página web donde pueden ver los enlaces, y también si es que hay alguna imagen o algo que quieran descargar va a estar en ese link. Y también, obviamente, agradecer a todos los que vieron la primera entrega de la temporada 4. El fitness es un privilegio o no, junto con Jair Lee, que tuvo muchísimas visitas. Ya está empezando a llegar la gente a YouTube. Les recomiendo, si les gusta Spotify, véanlo en Spotify. Todos los miles de auditores que están en Spotify lo pueden ver y escuchar ahí. Pero si quieren pasarse a YouTube, también es una buena opción. Siempre está en muy buena calidad, tanto audiovisual como también en contenido. Es exactamente lo mismo. Bien, quería agradecerles, también desearles, porque hoy día, 6 de mayo, es el día del kinesiólogo y los y las nutricionistas, así que también a todos y a todas darles un fuerte abrazo a estas carreras maravillosas que permiten a las personas a salir de un punto A a un punto B utilizando diferentes herramientas para poder mejorar el rendimiento de nuestras personas. Este episodio llega gracias a Movement Solutions, una empresa con más de una década de experiencia dedicada a transformar el rendimiento humano. En Movement Solutions se guía a las personas para cambiar la forma tradicional en que se ve el rendimiento, a través de un camino diferente, basado en movimiento, en consistencia, en disciplina y excelencia. Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluye rehabilitación a cargo de nuestros kinesiólogos, programas de entrenamiento personalizados dirigidos por especialistas en preparación física y educadores físicos, así como asesoramiento en traumatología, psicología y nutrición, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento en nuestras personas. Además, contamos con un programa educativo que abarca modalidades presenciales, en línea y a través de MS Host, permitiendo que los interesados enriquezcan su conocimiento sobre el rendimiento humano, con la guía de profesionales altamente calificados. Te animo a explorar Movement Solutions a través de los enlaces que están en la descripción y a sumergirte en todo su ecosistema para elevar tu propio rendimiento. En nuestro podcast Siempre en Movimiento estamos en búsqueda de nuevos auspiciadores que compartan nuestra visión. Si estás interesado en unirte a nosotros y contribuir a que más personas accedan a contenido gratuito de alta calidad y con fundamentos teóricos y prácticos, por favor envía un correo electrónico a marcelo@coachmarce.com con tus detalles y expresando el interés para ser patrocinador de Siempre en Movimiento. Sin más que agregar, los dejo con esta nueva entrega de Siempre en Movimiento, la serie de capítulos de Tratando de entender el dolor con el doctor Nicolás Maragaño. Y estamos nuevamente aquí
con Nico Margaño en su consulta por segunda vez. Tercera para mí, la primera fue la rehabilitación y la segunda fue la grabación de un bonito capítulo explicando esa experiencia. Y producto de ese capítulo nace entonces esta propuesta, que también fue como una propuesta mutua, que queríamos hacer alguna serie o algo así específicamente sobre el dolor. Y estoy muy feliz de que puedas estar en esta comunidad de Siempre en Movimiento, que ahora la podemos ver por YouTube y por Spotify, ampliando un poquito las redes, y sé que mucha gente le gusta mucho más YouTube para poder verlo, así que qué bueno. Y la presentación principal de esta serie es tratar de que las personas que van a ser sometidas a un proceso doloroso, que es la gran mayoría de los seres humanos, puedan entender qué es lo que está pasando y que además los profesionales que puedan atender a estas personas, desde un profesor de educación física que quizás tiene una persona al frente entrenando y está con dolor, hasta un kinesiólogo que tiene que hacer un trabajo o un médico que tiene que hacer alguna terapia con la persona, se actualice un poquito sobre lo que está pasando en relación a las ciencias del dolor. Así que de eso se va a tratar. No sabemos cuántos capítulos en total van a ser, pero sí sabemos que van a ser hartos y de hartos tipos de dolor y por región también quizás, pero tenemos que empezar con lo más básico. Así que nuevamente te doy la bienvenida y gracias por aceptar la propuesta de Siempre en Movimiento. Muchas gracias por la invitación, Marce. Efectivamente, se trata de llegar a más personas y a que diferentes profesionales y las personas también en la casa que quizás no tienen conocimiento de este tema entiendan un poquito más qué les está pasando y juntos podamos cambiar un poquito el paradigma de entender el dolor no solamente a nivel individual, sino que incluso a nivel social. A eso es lo que queremos apuntar. Primero, antes que todo, quiero felicitarte por la recepción del capítulo anterior que tuvimos, porque no todos se manejan muy bien dentro de la cámara y de cómo comunicar, que eso es fundamental dentro de un profesional, que aprenda a comunicar. Y tú lo hiciste súper bien, así que gracias, Nico. Se nota que te has educado en eso también. Y para partir con ese objetivo que dijiste, vamos con el primer punto, que el gran tema es, cuéntanos un poco de la historia del dolor. ¿Cómo lo entendíamos antes? ¿Qué es lo que entendemos ahora? ¿Cuál ha sido el proceso de la humanidad entendiendo el dolor? Bueno, una de las cosas más potentes, diría yo, es que como profesionales de la salud nos han formado entendiendo que existen nervios o fibras de dolor. Y esos paradigmas hoy día han cambiado. Así que mucho aprendimos a través del modelo cartesiano. Y eso significa que hace cerca de 500 años atrás había de cierta forma un planteamiento en el que si por ejemplo acercas el pie al fuego, viajaba desde ahí una señal de dolor al cerebro y experimentabas en el fondo el dolor en la zona en la que se estaba acercando al fuego en particular. Hoy día sabemos que eso no es tan así porque hay muchas complejidades involucradas entre medio y particularmente tendríamos que pensar en que ese modelo lamentablemente fracasó porque si fuese así, si los tejidos son los responsables de producir el dolor, entonces la evitación en parte podría ser la solución. O sea que si cuando acercas el pie al fuego es cuando te duele, entonces no acerques el pie al fuego y punto. Ujú. Y sabemos que hoy día existe un modelo, hace 20 años de hecho, que fue planteado por psicólogos en el que se dice que la evitación y el tener miedo al dolor finalmente puede hacer que se perpetúe el problema y aparecen otras complicaciones. Aparece el desuso, el desacondicionamiento y es un círculo vicioso. Entonces sabemos que no va por ahí la solución. Y por otra parte, si piensas en lo que significaría apagar la llama, que es muchas veces de las cosas que hacemos los kinesiólogos incluso, sería como colocar hielo a nivel local, probablemente hacer algo que module simplemente a nivel local el problema. Y por otro lado, en otras partes del mundo, a través de la prescripción de opioides o a través de las infiltraciones o las inyecciones, todas esas intervenciones lamentablemente han aumentado con el pasar de los años y no parece haberse resuelto el problema del dolor. Entonces sabemos que ese modelo, el cartesiano en particular, el que vamos a mostrar una laminita por ahí para que quede todo más claro, Va a estar todo eso en la laminita y en las referencias. mejor todavía. Y sabemos que entonces no parece ir por ahí la explicación y más tarde, de hecho, empezaron a aparecer otros planteamientos a través de algunos investigadores en los que se descubrió la teoría de la compuerta. Y eso fundamentalmente, el famoso gate control que seguramente muchos han leído y han escuchado por ahí, los profesionales de la salud saben de seguro a qué me refiero, empezó a darnos luces de que también existe una modulación en la médula espinal. O sea, no es que viaje un tubo con una señal del dolor a través de la médula espinal y llegue al cerebro y punto, sino que en realidad algo viaja por la periferia, desde la periferia hacia la médula espinal, y ahí en esa primera puerta de entrada puede existir la modulación
Y eso fundamentalmente ocurre a través de estímulos sensoriales. Y metafóricamente hablando, es como cuando uno dice que se golpea el codo y hace un sana, sana, potito de rana. Claro. Básicamente es que el estímulo táctil a una determinada frecuencia puede generar cambios en el procesamiento de la información y lo que está sucediendo en la médula espinal. Y años más tarde incluso se describió el modelo de la neuromatrix, donde sabemos que no en todas las personas se procesa de la misma forma la experiencia. Y eso se ha logrado con los avances en la tecnología también, porque sobre todo se ha hecho con estudios de resonancia magnética funcional. Y lo que se planteaba como neuromatrix inicialmente, de hecho, eran áreas preestablecidas del cerebro. Ahora sabemos que tampoco están así, Ujú. porque depende de la persona y de lo que ha aprendido y lo que ha vivido la persona en su vida. Así que lamentablemente si pensamos en nuestra formación de pregrado, y digo como profesionales de la salud, no solamente los kinesiólogos, tenemos muy poco conocimiento y muy poco contenido, muy pocas horas de formación de dolor y de cómo entender más a las personas. Nos han explicado a través de neuronas y láminas, pero eso no significa que en realidad lo podamos entender. Eso es interesante. De hecho, quería recalcarlo dentro del capítulo. El profesional, ya sea kinesiólogo, que hablar por ejemplo, de un preparador físico o profesor de educación física, de frente no les enseñan dolor. A nosotros nos hablan dentro de diferentes ramos de algo de dolor, pero es muy poco. Si podemos ponerlo en porcentaje, debe ser menos del 1% del tiempo que pasamos estudiando el dolor. Creemos en hipótesis de por qué se genera, hipótesis biomecánicas, hipótesis más bioquímicas, pero principalmente entender qué es lo que está pasando, hasta el día de hoy no hay mucho. Y uno tendería a pensar, esto lo he conversado de hecho con el doctor Cristian González, traumatólogo, que un médico debería saber muchísimo de dolor y que les pasan un ramo titulado dolor, porque si el dolor es una ciencia, debería ser algo que deberíamos entender si la persona llega. Usualmente la persona al traumatólogo no llega por un trauma, llega porque le duele algo y no sabe por qué, y no es por un trauma. Entonces, ellos tampoco tienen esa cantidad de horas y es fundamental. Y por eso, si hay un traumatólogo viéndonos acá, que bueno que llegue acá y que pueda generar también el cambio desde esa arista. Pero, en resumen, parte el proceso a extenderse desde la teoría más cartesiana, estímulo, viaja y la respuesta es sentir dolor, pero el dolor está en la periferia. Así parte. Es como que la señal ya viene escrita con la experiencia de dolor. Esto es. Eso es lo que solíamos creer. Por eso se instauró en la creencia del modelo biomédico que en el fondo donde tienes dolor es donde seguramente tienes un daño. Y ahora para cambiar el lenguaje incluso estamos hablando no de las fibras de dolor hace mucho tiempo, estamos hablando de los nociceptores o nervios que pueden sensar peligro, porque son nervios que se conocen técnicamente como las fibras C y las fibras A delta, y son capaces de detectar estímulos, pero de un determinado tipo de información. Estímulos mecánicos importantes, estímulos térmicos, algo muy caliente o algo muy frío, y también estímulos químicos. Y cuando hablamos de estímulos químicos, fundamentalmente estamos hablando de la inflamación. Entonces, en base a esa experiencia, estos nervios son capaces de captar esta información y envían el mensaje que básicamente es una señal eléctrica de la médula espinal. Y en la médula espinal pueden pasar algunas cosas que van a determinar si es que esa información sigue subiendo al sistema nervioso central o si simplemente llega a la médula espinal y no te enteraste de que estaba sucediendo algo en la periferia. Honestamente ahí me perdí. ¿Por qué? Yo no soy kinesiólogo del área clínica, todos ya conocen eso. Pero a mí me pasaron que había fibras de dolor. Bueno, por eso estaba comentando que cuando hemos aprendido esto, se ha instaurado y lo hemos estudiado y lo hemos respondido así y lo vimos en las diapositivas así, y por eso ha sido tan difícil de cambiar el paradigma de lo que sabemos hoy día. Entonces, lo que suele creer la gente es que cuando les duele algo se le atribuye a una causa estrictamente relacionada a un daño o a una lesión. Pero hay muchos ejemplos para desmitificar esto. Por ejemplo, a veces tienes un corte en la piel y si es que el corte en la piel significase dolor inmediatamente, entonces apenas tienes un corte en la piel debería ser sinónimo de una experiencia dolorosa. Hay muchos factores que influencian esa experiencia. Puedes tener un corte en la piel y no estar al tanto de ello, hasta que lo visualizas, hasta que la información visual empieza a jugar un rol y ves la sangre, por ejemplo. O puedes tener algún tipo de herida en alguna parte del cuerpo y no te enteras hasta que
te miraste al espejo. A eso me refiero, como que tiene que entrar en juego el sistema visual o tus creencias y lo que has aprendido en la vida para saber si eso se va a transformar o no en una experiencia dolorosa. Los ejemplos más comunes diría yo que son cuando hay un trauma y no hay necesariamente dolor. Ejemplos comunes para entender que en el fondo los tejidos no producen dolor. El ejemplo más característico es el de hablar de un esguince de tobillo y que si estás en un ambiente de competición, finalmente el dolor va a depender mucho del contexto, de la situación en la que estás, del nivel de estrés el que estás enfrentado en ese momento y la información que proviene de tu tobillo está viajando al sistema nervioso igual, Ujú. pero hay muchas otras cosas que van a influenciar si es que eso se traduce o no en dolor. Y hablas mucho sobre el tema de modulación. Yo creo entender algo de lo que es modulación, pero para los que nos están escuchando, ¿a qué te refieres con una modulación? Lo que pasa es que, por una parte, sabemos que hay información que viene desde la periferia, a la que técnicamente denominamos de abajo hacia arriba o bottom up, que es como lo que proviene de justamente las señales del sistema nervioso, de los nervios en la periferia. Y por otra parte, sabemos que hay otras señalizaciones, porque el sistema nervioso conduce de manera bidireccional. Entonces hay información que también se considera top down, de arriba hacia abajo. Finalmente hay un balance entre esas dos cosas y dependiendo de lo que ahí sucede, es si es que va a experimentar o no un síntoma. Pero a lo que me refiero con modulación es que hoy día sabemos que hay centros superiores donde más o menos a la altura de entre medio de nuestras orejas, porque no es directamente en el cerebro, pero hay un par de zonas bien categóricas e importantes. Una de ellas es la sustancia gris periacueductal, así se llama, Ya. que está vinculada a la modulación endógena por diferentes transmisores de la experiencia dolorosa. Entonces, el que se abra o no esa farmacia es lo que va a determinar si se traduce o no en una experiencia de dolor ese tipo de estímulo que está viajando de abajo hacia arriba. A veces puede estar viajando de abajo hacia arriba un montón de información. Hay inflamación, hay una herida, hay un daño en la periferia, pero aquí en los centros superiores hay otra parte de la historia que es lo que va a determinar si se traduce o no en entonces esa señal en una experiencia de dolor. La modulación está dada muchas veces por ejemplo, el conocimiento que tú tengas, las experiencias que has vivido, si tuviste un tratamiento previo de una condición parecida o no. Puede que eso haga que le reste importancia al sistema nervioso central. Incluso el cuán activo eres físicamente también determina tu capacidad de modular el dolor. Por eso sabemos que en las personas sanas el ejercicio modula el dolor. Ujú. En las personas con ciertas condiciones no es tan fácil o no siempre es así de buenas a primeras. Lo que queremos es que recuperen esas capacidades, pero eso no siempre ocurre de un día para otro. Yo tengo mientras habláis, un ejemplo de los 90 en Viña del Mar, en la calle Valparaíso. Una señora o un señor, no me acuerdo si era una señora o un señor. Y de hecho lo conversé con un amigo en Starbucks, que él es barista de Starbucks, le mando un saludo y fiel oyente acá, y me dice que qué vaya a hablar después, de dolor. Y el tema importante, me dijo, es una noticia muy conocida en Viña, que una señora fue asaltada y le enterraron un cuchillo en el cuello. Debe haber sido un poquito más atrás, a la altura del trapecio. Y la señora algo hizo, no se dio cuenta, y le robaron algunas cosas y después siguió caminando. Y la gente la paraba y estaba apurada, tenía que llegar a un lado. Y hasta que tuvieron que detenerla entre varios y decirle, señora, tiene que ir al hospital, tiene un cuchillo en el cuello. Y recién ahí se dio cuenta y no sintió nada. O sea, ahí tú estabas hablando de que se genera una modulación, algunos, por ejemplo, por lo que he visto, tú mismo mandaste a leer un poco Mosley, que él pensaba que podía ser por la adrenalina, la modulación de los opiáceos endógenos, como tratando de evitar sentir el dolor de la señal que está llegando. Pero tampoco que se sabe que fue así realmente. Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Hay hartos de esos casos como documentados Sí. anecdóticamente, hasta desde el punto de vista periodístico, digamos, han salido en noticiarios casos así. Y yo no había escuchado de este en particular de Ujú. la quinta región, pero sería bueno pausarlo así como de repente en Sí, clase o cosas así, porque si está salió en el la radio. documento, Yo ya pues estaba ahí cuando era seguramente. chico, sí, por eso me acuerdo, ¿90 o los 2000 por Ya, ahí? pues entonces ahí el contexto está influyendo mucho en la experiencia, porque finalmente si hubo un forcejeo, si hubo un alto nivel de estrés, es un ejemplo claro para poder transmitirle a las personas que miran y escuchan en realidad, que a pesar de que hay un daño tisular y la información, la nocicepción, la información que viaja por estos nervios que sensan peligro, está viajando, no necesariamente experimentó dolor. Esa es una forma de ejemplificar justamente que los tejidos no están produciendo dolor. El dolor es una percepción y eso se produce en el sistema nervioso central. Ahora,
Probablemente en ese caso hubo una modulación endógena muy potente como para apagar esas señales. Esa información que está apagando las señales es la información de arriba hacia abajo, es el contexto, es lo que ella vio, es lo que ella vivió. Y por otra parte, de abajo hacia arriba están subiendo un montón de informaciones de alerta o de peligro. Pero probablemente y de seguro esa persona igual experimentó algún tipo de problema después. O Sí, sea, eso fue a corto plazo exacto. seguramente. Porque en ese caso podría ser que el dolor funcionó como protector después. Si es que experimentó dolor, efectivamente tenía una injuria, hubo un antecedente traumático y de seguro ahí había algo en la piel y había sangre involucrada. Pero los tejidos siempre sanan, así que eso es algo que la gente igual tiene que saber. Sí. En relación entonces a esta evolución del dolor, donde llegamos a esta neuromatrix, o sea, algo mucho más complejo que simplemente una vía, un tubo, como dijiste que pensaban que era un tubito que llegaba hasta el cerebro. La definición concreta hoy en día de dolor, 2024, ¿cuál es? Hoy día es definido por la IASP como una experiencia sensorial desagradable y la verdad es que eso es en respuesta a un potencial daño tisular. Pero la verdad es que dice un daño tisular real o potencial la definición y eso siempre ha sido cuestionado en los investigadores porque es confuso. Y Sí. básicamente es para que la gente entienda que puede o no haber daño en un tejido y puedes experimentar dolor igual. Hay muchos ejemplos en los que no hay ningún daño tisular y existe una experiencia dolorosa, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en un trauma emocional. Eso mismo te iba a preguntar, cuando tenés un quiebre, tu pareja, estás con dolor. Eso, cuando tú dijiste una experiencia desagradable, esto también puede ser emocional. Sí, la verdad es que hoy día la definición de la ISP, de hecho, como que la invitación de los neurocientíficos es a no hablar del dolor físico y del dolor emocional por separado, porque siempre es una experiencia que va a englobar las dos cosas, los dos componentes, por así decirlo. Y de cierta manera, un duelo, no solamente una ruptura amorosa, sino que una historia de abuso, una separación de los padres, cualquier evento traumático o evento adverso de la vida, puede producir una experiencia de dolor. De hecho, sabemos que esos son los factores de riesgo de tener dolor persistente cuando eres adulto. Esos son los factores de riesgo de tener cáncer cuando eres adulto. Ujú. Son traumas que han quedado en el fondo o que han dejado una huella en tu sistema nervioso central. No se ven, pero se sienten. Claro. Lo mismo que el dolor de cabeza, algo me comentaste tú, que dolor de cabeza no de origen como un trauma que se puede ver por un problema cardiovascular, ¿cierto? Pero hay ciertos dolores de cabeza que no puedes encontrar el lugar anatómico, pero sin embargo sí tienes dolor, no hay daño tisular. Bueno, un ejemplo para eso podría ser dejar en claro que si estás experimentando un dolor de cabeza que se describe o lo sientes como el peor dolor de cabeza que has tenido en la vida, se puede interpretar como una bandera roja Sí, y es bueno acudir a un profesional ujú, de la salud importante de forma inmediata. sí, ¿Y por qué? Porque ahí te van a someter a exámenes complementarios y van a tratar de investigar si hay alguna fuente conocida o algo neuroanatómicamente explicado en una imagen probablemente para saber si hay un correlato de lo que estás sintiendo con lo que pasa en tu anatomía. entiendo. Afortunadamente, las condiciones raras o serias son poco frecuentes, entonces a muchas de las personas que sufren de dolor de cabeza, pero sobre todo cuando es algo que va siendo recurrente, les descartan esas fuentes anatómicas o patoanatómicas. O sea que en el cerebro no hay nada. Hay un escáner o hay un resonador y no encontraron una fuente de tejido que explique lo que pasa. Y las personas que sufren de cefalea, la verdad es que igual saben que hay un componente relacionado, por ejemplo, a la historia familiar. Hay un componente muchas veces relacionado a la exposición a la luz, a las temperaturas, o a veces hay alguna relación con algún alimento en particular. Entonces es mucho más complejo que pensar que uno más uno es igual a dos. Y en cada persona la solución puede ser diferente. Entonces de eso viene el mensaje claro hoy día de que un mismo tratamiento no le va a hacer igual de bien a todo el mundo. Entiendo. Con respecto ahora a esto que ha migrado, el nuevo entendimiento del dolor, desde la práctica clínica, cambia bastante porque eh, uno está pensando en la periferia, en tratar la fuente del dolor. Entonces, si yo te pregunto a ti como kine, honestamente, señálame dónde está el dolor, dónde se siente el dolor, parte de tu cuerpo, dónde lo sientes. Bueno, donde lo sienta la persona es donde está. Eso no se puede cuestionar, Perfecto. pero es una percepción.
O sea que algunos investigadores de hecho dicen literalmente que es como un constructo de tu sistema nervioso central, entonces es como una ilusión, porque tampoco hay una parte del cerebro que tú puedas apuntar y decir, está ahí, desafortunadamente, si no ya habrían inventado soluciones para eso probablemente, pero por eso es que hablamos de que es una percepción. Y por otro lado, cuando pensamos en validar lo que la persona siente, independiente de que no haya un daño tisular, si la persona me dice que el dolor está ahí, yo no puedo decirle inmediatamente que el cerebro está jugando un rol en esta experiencia. Eso sería probablemente algo que jugaría hasta un rol negativo en la comunicación el día Claro, uno. Pero hoy día sabemos que vamos a hacer así como un resumen bien corto para quien es dale. clínico, así como mientras más localizado esté el síntoma, más probable es que efectivamente haya algo sucediendo en esa región. O sea, si yo digo, mira, me duele aquí, en la punta del hombro, a veces viaja un poco por acá, por el territorio del deltoides, no es que el problema sea del deltoides, pero si es algo localizado, es probable que aquí haya alguna fuente de, hablamos de nocicepción, alguna fuente de sensibilidad. Algo aquí no está contento, podríamos decir, porque no Ujú. significa que esté dañado. Las personas jóvenes que no han tenido trauma a veces experimentan dolor de hombro, no han tenido ninguna lesión, ya, pues, pero quizás no les está gustando el nivel de estrés, la cantidad de actividad o inactividad física, o quizás efectivamente un antecedente de sobrecarga, empezaron a hacer muchas cosas en un corto periodo de tiempo, una carga inédita involucrada, igual podría ser algo que no le gusta a los tendones a nivel local, y los nervios son capaces de detectar esa información. Claro. Entonces, cuando hablamos de algo más o menos puntual, hablamos de un dolor que puede ser predominantemente nociceptivo. O sea, la nocicepción parece jugar un rol. Y nosotros como clínicos todo el tiempo estamos hipotetizando. Porque Ujú. por más que hagamos pruebas, escuchemos a la persona, incluso hagamos el análisis de la imagen y tratemos de sumar las piezas y juntarlas, no tenemos en realidad la certeza absoluta porque no estamos testeando la conducción nerviosa con todo lo que estamos haciendo. No es en simultáneo, no tenemos ojos biónicos. Mm. Entonces, por eso hoy día es que prevalecen tantos diagnósticos que son inespecíficos. No te dicen la fuente del problema, te dicen es esto. O al menos quienes trabajan con un manejo basado en evidencia. Ujú. No deberíamos culpar el tejido y nada más, porque si no estamos haciendo parte del problema. Claro, es muy chico el tejido, o sea, el componente del tejido es muy pequeño como para poder atribuirle esa gran experiencia. Bueno, y ahí sabemos que no hay una relación proporcional entre lo que pasa en el tejido y la experiencia de dolor. O sea, podría ser un componente muy chiquitito, como un corte de papel en el pulpejo del pulgar. Y se supone que sabemos que la representación en nuestra corteza del cerebro de los dedos ocupa un gran espacio. Entonces un corte en la piel, en la yema del dedo puede significar una experiencia de dolor tremenda. No te tienen que hacer punto, deja de sangrar en segundos, no significa que sea algo grave. Sin embargo, tienes una experiencia de dolor importante. Y sobre todo, por ejemplo, si imagínate tienes que digitar algo, o si eres músico, o si eres pianista y tienes un show, empiezan a haber otras cosas, otros factores que van a interferir en la experiencia finalmente. Uf, una locura. Así es. Llega el documental, spin-off de Siempre en Movimiento. Ya cuenta con más de 10.000 visitas en YouTube. Descubre cómo recorrí diferentes gimnasios emblemáticos en Chile en la primera temporada. Fuimos a Física, a Motion, a Move Now, a TH Fit, comunidades que se esfuerzan para elevar el estándar en el entrenamiento y en la kinesiología, contribuyendo enormemente a cambiar el sedentarismo e inspirando a personas a sumergirse en el fascinante mundo del emprendimiento en el rendimiento. Este documental ha sido gracias al autofinanciamiento y al apoyo exclusivo de The Monkey Fit, quien colaboró con la indumentaria utilizada en todo el documental. Tú también puedes apoyar adquiriendo productos oficiales en su sitio, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Espero que disfruten de este documental hecho con tanto amor y cariño para todos los amantes del movimiento. Y también espero que sigan disfrutando de esta nueva entrega de Siempre en Movimiento. Del mismo modo que un accidente de auto que te genere un corte en tu médula espinal, una fractura tremenda, por ejemplo L4, L5, o incluso una torácica, no vas a sentir mucho dolor. Algo gigante no genera tanto dolor. Bueno, ahí en ese caso, igual un ejemplo radical. Sí, estoy tratando Te como de pusiste dar... creativo. Sí, me puse creativo. Puede que no haya una experiencia de dolor porque va a haber un choque importante, ¿eh? Pero si hay un componente que afectó a la médula espinal, lo que sí van a ver es un signo o signos de, por ejemplo, paraplegia. Ya, es diferente un signo de un Sí. síntoma.
La gran diferencia para que la gente en casa también sepa es que el síntoma es subjetivo y no significa que le restemos importancia, pero es lo que la persona cree, lo que la persona siente, lo que están experimentando, lo que nos cuentan las personas. Mientras que el signo es lo que puede evaluar y descubrir el evaluador. Entonces, por ejemplo, un signo sería una diferencia en los reflejos, una pérdida de fuerza muscular o una pérdida de sensibilidad importante, o sea, tener anestesia en alguna parte de tu cuerpo y esas cosas en general cuando son explicadas o pensamos que tienen que ver con el sistema nervioso, muchas veces son consideradas banderas rojas. O sea, son señales de que tienes que ir a un profesional de la salud. Perfecto. Y dentro de este conocimiento mucho más acabado del dolor, y a mí me surge el ponerme en los zapatos del paciente. Cuando yo te escucho tratando de analizar con lo poco que sé como paciente, ¿cierto? De neurofisiología, finalmente me estás diciendo que el dolor no está en mi cabeza, no está en mi cuerpo, está en algún lado que no entiendo. Entonces, para mí, como paciente, es demasiado holístico, cae en lo esotérico. Sin embargo, está sustentado en ciencia y en la ciencia más dura que voy a encontrar casi. O sea, por eso la gente muchas veces cuando viene a verme cree que, claro, esto es un abordaje muy integral, el abordaje biopsicosocial es más holístico, pero para aterrizarlo a una explicación más concreta que la gente entienda, sí podemos de cierta manera hipotetizar y darle una explicación contundente de lo que les pasa. Entonces igual tratamos de aterrizar esa información para que justamente no pase eso, no piensen que como no está en el cerebro, no está en el tejido, porque sería invalidar quizás la experiencia de la persona, decirle, no, no tenéis nada. A eso me refiero. Quizás, por ejemplo, en la persona con dolor de hombro, puede que esté en la categoría diagnóstica del famoso dolor relacionado al manguito rotador, que para la gente en la casa puede ser un diagnóstico de tendinitis todavía, tendinosis, tendinopatía o una ruptura parcial de un tendón o algo así que está sucediendo en la punta del hombro. Ya, pues entonces cuando viene la persona, tú lo primero que haces igual es recolectar una historia muy completa, igual vas a hacer un examen físico y vas a ver si hay un correlato entre lo que está sucediendo con la función y la experiencia de dolor del hombro y la persona versus lo que dicen después las imágenes, si es que ya tiene una imagen. Entonces lo que podemos hacer es, ok, tengo una imagen que dice que hay una ruptura parcial, pero a la persona no le duele todo el tiempo y no ha perdido rango de movilidad. Entonces yo le puedo decir, esto es mejor interpretarlo como un cambio normal del envejecimiento, no parece tener un correlato con tu experiencia de dolor. Puede que algo esté sensible, algo no está contento ahí en la punta del hombro y eso es lo que podemos trabajar. Pero el problema con el pasar de los años y la tecnología, Marcelo, es que hay gente que ahora se está formando mucho más en, por ejemplo, como kinesiólogo en ecografía. Y hoy día sabemos que la relación entre nuestra anatomía, o sea, lo que te dice la imagen y la experiencia de dolor es muy variable, Ujú. así como los ejemplos que hemos conversado hasta ahora. Entonces, ¿para qué te vas a capacitar en una eco? Estás buscando la fuente del problema, a eso me refiero, como que de cierta manera es dispararse en los zapatos nuevamente, po. Ujú. Es querer nuevamente tratar el tejido. No digo que eso esté mal, nosotros tratamos los tejidos. Hay gente que necesita tratamiento de tejido. Por ejemplo, una persona que tiene un estilo de vida saludable, que hace ejercicio, pero que falta gestionar cargas de mejor manera. Y lo que necesitan para levantar esos 40 kilos es capacidad. Entonces, tratamos de trabajar su capacidad y nos centramos en el tejido y hacen ejercicios relativamente específicos, por ejemplo. Hay otras personas que experimentan dolor bastante puntual en lo que hoy día controversialmente se describe como los puntos gatillo. El punto gatillo podría ser descrito como un punto sensible, una banda tensa que produce un dolor referido. Entonces, la persona si te dice que tiene un dolor a punta de dedo, si es a punta de dedo es probable que haya una fuente de nocicepción, una fuente de sensibilidad. No necesitas una eco para hacer una intervención en ese tejido. Entonces, nuevamente es como parte de la sobreevaluación. Aunque en algunos escenarios muy puntuales, una eco o una imagen de ultrasonido en un tendón, por ejemplo, en la investigación incluso se puede usar hasta como comparación, porque el Claro. tendón igual puede cambiar, pero eso no ocurre de un día para otro. Ujú. De hecho, a través del ejercicio sabemos que nuestras capacidades pueden cambiar. Entonces cambia la función y a veces cambia también la estructura. De hecho, hay muy bonitas investigaciones del ultrasonido donde muestran personas que son activas físicamente, pasando el límite superior de la actividad normal de un ser humano, levantadores de pesa, runners, sprinters,
y les hacen ultrasonido sin dolor y están llenos de desgarros, llenos de inflamación, llenos de un montón de posibles causas de dolor, sin embargo no tienen dolor y no están lesionados y están en su mejor momento. Entonces adhiero a eso desde el lado del entrenamiento. O sea, si hiciéramos resonancia magnética y ultrasonido a todo el mundo para poder determinar si puedo no hacer ejercicio, nadie podría hacerlo porque estamos todos dañados. Pero no. Eso igual es un problema en nuestro sistema de salud porque mucha gente se somete a las imágenes y es por instrucción del profesional. No es porque ellos hayan decidido eso. De hecho, a tal punto que hoy día sí, hay gente que decide someterse a la imagen antes de ir al profesional porque cree que está ganando tiempo. Y sabemos que el sobreuso de las imágenes explica en parte lo que pasa con las personas cuando experimentan dolor persistente, porque ahora pierde su sensación de bienestar o su propia percepción de bienestar. Ahora ya no solo les duele el hombro, sino que les duele porque tienen esto en el tendón. Y cambiar eso es difícil. Ya la creencia está arraigada, por así decirlo. Tienes que explicarle de una forma que le haga sentido, que puede ser que esa sea una fuente de sensibilidad y por eso es que me gusta hacer a mí este correlato con las pruebas físicas. Si tiene un problema del famoso manguito rotador, lo más característico es que los movimientos de elevación en diferentes planos o de rotaciones, que esos sean como los concordantes con la reproducción del síntoma. Y si es así, entonces usted les puede decir, mira, sí, esto es una experiencia bien proporcional. Es un dolor relacionado al manguito rotador. Que la imagen nos diga esto tampoco es tan importante porque no es necesario que cambie la imagen para que te recuperes. Pero en este escenario, sí, hay algo sensible ahí en la punta del hombro. Entonces, a eso me refiero con que igual es bueno aterrizar esa información para que la persona lo entienda. Y se vaya de la consulta informado, que sepa, oye, ¿sabes que tengo un dolor relacionado al manguito rotador? Eso Ujú, es, estoy haciendo ejercicio, me puedo recuperar, el kinesiólogo me explicó esto, listo. ujú. Distinto cuando pasas por un profesional que te dice, tenías una ruptura del manguito rotador. Acuéstate en la camilla. Y le pones maquinita y no le explicas nada. Y después le dices incluso, oye, no vas a poder levantar peso. Ahí estás generando mucha información top-down. Estás generando facilitación a veces de la experiencia, no inhibición. No facilitas la modulación endógena, al contrario. Estás amplificando a veces las señales que vienen de la periferia. Ujú. Entonces, a eso me refería con que siempre hay un balance, porque en la médula espinal hay una tremenda población de interneuronas. Y de hecho, algunos investigadores lo describen como que es una capacidad computacional difícil de describir porque no la entendemos del todo Mm. todavía. Pero hay interneuronas que se dedican a amplificar o facilitar la experiencia y las señales que suben al sistema nervioso, y hay otras que vienen desde la corteza que van a la médula espinal, que pueden apagar las señales también. Sí. Em, le quiero explicar a la gente que vamos a hacer otra serie, ¿ya? Vamos a hablar de dolor crónico. Probablemente están pensando, ya, pero ¿qué pasa con el tobillo crónico o el hombro crónico? El dolor crónico, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de lo que pasa con el lenguaje, para los kines, para los profes, para todo el mundo que quiera mejorar el lenguaje para no producir exactamente esta expresión de facilitación de la experiencia dolorosa. Así que tranquilos, se viene. Pero quiero que me puedas cerrar con dos ideas. La primera, que puedas dejar bien explicado cómo es el mecanismo de modulación superior. No el mecanismo, porque hablamos un poco de la modulación en la médula espinal, modulación, por ejemplo, en la teoría de la compuerta. De hecho, podrías explicar primero, porque no lo explicamos 100%, la teoría de la compuerta, cuál es, para alguien que no lo quiera, no lo sepa. Después explicar más o menos cuál es la modulación a nivel de la médula espinal y finalmente cuál es la modulación que se genera y entender quizás si te puedes meter más profundo, decir esto es profundo, si no lo entiendes no importa, pero yo te lo voy a cerrar con una metáfora más fácil. Ya, vamos a partir por lo de la teoría del gate control. Vamos. Bueno, los kinesiólogos se supone que estamos muy familiarizados con esto porque siempre nos han explicado que el fundamento de por cuál el TENS puede modular el dolor tiene que ver con el gate control. Por eso se dice que el TENS incluso puede modular el dolor a nivel central, pero se refiere a nivel de la médula espinal. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que vamos a tener que adjuntar un diagrama y lo vamos a poder explicar de mejor manera con un monito, Marce, pero la información entonces peligrosa, o sea, las presiones mecánicas importantes, los cambios de temperatura, algo muy caliente, algo muy frío, y la información química viaja al sistema nervioso central desde nuestra periferia por los nervios que dijimos antes que eran la fibra A delta y la fibra C, y llegan a la médula espinal. Ahí hay
una neurona de segundo orden, un relevo, por así decirlo, ¿ya? La información táctil, o sea, del tacto superficial, el nanay, el roce de la ropa, etcétera, viaja desde la periferia al sistema nervioso central por otras fibras nerviosas y se llaman fibras A beta. Y si tú generas un barrido de información de las fibras A beta, esa información que sube a la médula espinal puede de cierta forma enmascarar las señales peligrosas de los otros nervios. Por eso hablamos de que en la médula espinal se cierra la compuerta. Si tú haces esto, estás tratando de, entre comillas, apagar las señales de peligro. Y por eso es que puede haber modulación en la médula espinal por algo que estás haciendo en la periferia. Sí. Pero también puede haber modulación a nivel más central o centros superiores, y en el fondo tiene que ver mucho con el mindset, con la mentalidad de la persona, con las experiencias que ha vivido. Imagínate que fuiste a un kinesiólogo, te pudiste recuperar y ahora tienes un dolor relativamente parecido al que alguna vez tuviste del que te recuperaste. En tu cabeza quizás pasa la idea de, Soy esto competente en esto. me pasó alguna vez esto, sé qué tengo que hacer. Me explicaron que no era nada grave. A pesar de que en la espalda puede haber información de peligro, quizás hay alguna estructura efectivamente sensible mandando señales eléctricas, el sistema nervioso central dice, a esto le vamos a restar importancia. No es algo peligroso. Y en definitiva, la experiencia de dolor debería ser consecuencia de muchas señales de peligro. Lo que queremos hacer con cambiar el lenguaje y explicarle estas cosas a la gente es que haya más señales de seguridad. Claro. Que bajemos el grado de amenaza, porque la incertidumbre finalmente es lo que también genera un grado de alerta importante. Imagínate a la gente que tiene ataques de pánico o de cierta forma sufren de ansiedad y quizás no están diagnosticados. Y nunca antes le había pasado, pero de repente un público gigante en un concierto, un escenario, alta expectativa, nivel de estrés y de repente les duele el pecho. Hay opresión. ¿No saben qué significa? Claro. Y en el fondo les duele el pecho y creen que se van a morir. Hasta que alguien les explica que uno puede tener manifestaciones, entre comillas, físicas por procesos que están ocurriendo en nuestro sistema nervioso central. Entonces eso es súper importante. Los pensamientos son impulsos nerviosos. Los pensamientos generan señales eléctricas. Entonces los pensamientos, las experiencias de la vida y diferentes situaciones pueden estar influenciando tu experiencia de dolor. Y a eso siempre nos referimos con que el dolor es multifactorial. Claro. Siempre, el 100% de las veces. Te voy a ayudar con una metáfora, porque Eso. de repente a estos nerds que más encima sacan doctorados es difícil entenderles para la gente común y corriente. Es verdad, es verdad. Pero mira, la teoría de Gate Control para los nerds que les gusta estar jugando o viendo películas en 4K es como cuando te instalan por primera vez la banda ancha con fibra óptica y eres el único en el barrio que tiene fibra óptica. Todo el 100% va a pasar para allá, te va a llegar toda la información. Pero después te empieza a bajar un poco la calidad, ya no era lo que hace un año pagaste. Y te das cuenta que todos tienen la misma fibra óptica. Está ocupando espacio en esa información para llegar a otros lugares. Por lo tanto, te quita espacio a ti. O sea, te quita información a ti para llegar a otros lados. Por lo tanto, baja la velocidad. Por eso hay que hacer estudios muy importantes para saber si en un edificio voy a instalar fibra óptica, cuántas personas van a querer para que después no se empiece a salir de los estándares. Bueno, es lo mismo. Lo que uno trata de hacer cuando, o sea, es lo mismo metafóricamente hablando, cuando uno tiene una teoría de la compuerta, es tratar de darle más información para que la información en la fibra óptica de dolor sea menor. No en la fibra óptica de dolor, sino que la información de dolor en las fibras. ¿Cachai? Yo creo que eso con el diagrama va a quedar más claro todavía. Sí, va a quedar claro. Sí, ahí va a estar el diagrama. Y bueno, y cualquier cosa nos pueden preguntar, pueden escribir en los comentarios. Deben haber mejores metáforas, pero es difícil de repente aterrizar toda esta ciencia. Y finalmente, para ir cerrando este primer capítulo de esta serie, ¿qué recomiendas a los pacientes, a las personas que nos están viendo, cuando están frente a procesos dolorosos y están frente a una persona que en teoría les debería estar ayudando, sin embargo, le está elevando las alarmas? ¿Qué les recomiendas? Bueno, a quien está experimentando dolor, independiente de si está relacionado a un trauma, a una cirugía o a una sobrecarga a veces física, puede ser también, o a veces emocional, independiente de la razón a la que se pudiese atribuir o relacionar, lo primero cuando va a un profesional de la salud es que te sientas escuchado.
es que te hagan un examen clínico contundente, que ojalá te expliquen para qué te están sometiendo a ese tipo de pruebas, maniobras, etcétera. Y por otro lado, que eso te dé confianza. Si ni siquiera hay contacto visual, si no hay calidez humana que estamos tratando de velar por simplemente eso, Sí. la humanización de la atención en salud simplemente. Y por otro lado, que ojalá se pueda crear un plan en conjunto, que Bueno, no tomen decisiones por ti, sino que tú puedas resolver todas tus dudas. Y lo que yo aconsejo fuertemente es que cuando te duele algo, si ya has pasado por un peregrinaje de varios profesionales, entonces cuando vas a un nuevo profesional, lleva escrito todo lo que quisieras preguntar y que ojalá te puedan responder. Y eso puede hacerte ganar confianza. O sea, te da confianza a alguien que te responde con claridad, que te dice que quizás no lo sabe o no tiene la certeza en cierto escenario, pero finalmente todo eso se traduce en que le da sentido a lo que te está claro. pasando. Y eso, como dijimos antes, puede bajar el nivel de amenaza, reducir la incertidumbre. No se puede eliminar del todo, pero se puede reducir. Maravilloso. Muchas gracias, Nico, por estar nuevamente en este capítulo de Siempre en Movimiento y atentos a la segunda entrega de esta serie de Entendiendo el Dolor. Bueno, gracias a todos quienes miraron este y el capítulo también anterior, a pesar de que nos hayamos extendido un poquitito, hartos pacientes, de hecho, pidieron hora en base a haber visto ese capítulo, así que se lo agradezco un montón y espero que si tienen alguna inquietud la dejen en los comentarios o nos contacten por las redes sociales. De hecho, vamos a dejar invitados a los que sean profesionales de la salud, específicamente a los kinesiólogos y estudiantes de kinesiología, porque se nos viene un evento tremendo a nivel nacional de la kinesiología musculoesquelética y es el Congreso SOQUIME. Los colegas Quilmes son parte de quienes están difundiendo, que son unos colegas que trabajan en Valparaíso, van a tener un taller de hecho también, nos van a ayudar solamente con la difusión de este capítulo después, pero SOQUIME es una organización sin fines de lucro que está reconocida por el Colegio de Kinesiólogos y yo soy el presidente desde el año 2021. Son 2 años, pero fui reelecto y tenemos una directiva bien movida que se ha afiatado un montón y tenemos este evento que es de muy bajo costo. Los estudiantes pagan 25.000 pesos, los que son del Andrés Bello, y los que no, 30.000. Y son 2 días de clases magistrales y además el segundo día hay un taller en el que tú cuando inscribes eliges el tópico que te interesaría profundizar. Sí, creo que es una oportunidad única, no se ha hecho algo así, menos a ese costo en nuestro país anteriormente, y ya tenemos más de 70 inscritos, estoy hablando hoy día, en realidad 21, puede que sea diferente Claro. cuando la gente escuche esto, pero son 200 cupos, el auditorio es espectacular y ya está todo planificado, así que ojalá no se lo pierdan si pueden ir. Buenísimo. Todos invitados entonces a ese congreso, que te salga increíble y vamos a estar aportando. Muchas gracias, Marce. Que vaya bien.